Bueno, muy buenos días. Aquí estamos en este programa del webinar del COSEP enfrentando a la COVID. El día de hoy tenemos básicamente el tema de las vacunas y vamos a estar hablando sobre algunos aspectos específicos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inmunidad, las vacunas anti-COVID, cuáles pueden ser sus indicaciones, cuáles pueden ser sus contraindicaciones, la confianza que se puede tener en las vacunas y algunos mitos que han venido surgiendo como parte de todo este proceso de vacunación y las expectativas que se han tenido acerca de la misma vacuna y de la campaña de vacunación. El día de hoy está con nosotros la doctora María Mercedes Omarriba, quien es pediatra infectóloga, el doctor Carlos Hernández, médico salubrista, el doctor Leonel Argüello, médico epidemiólogo, y quien le habla, Javier Barreto, psicólogo, todos del Comité Científico Multidisciplinario. Vamos a pasar directamente a las preguntas que tenemos formuladas para los médicos especialistas. Vamos a ir haciendo algunos cortes para ir revisando las preguntas que ustedes puedan tener en el transcurso de la presentación, tratando de responder algunas preguntas al final de haber espacio disponible de tiempo. Entonces vamos a iniciar con la doctora Somarriba. Doctora, ¿qué podemos entender por defensa o inmunidad? Su micrófono, doctora, por favor. Gracias. Sí, buenos días. Gracias por esta oportunidad, al comité organizador para tener la oportunidad de transmitir nuestros conocimientos como el Comité Científico Multidisciplinario. Muchas gracias. Bueno, el mundo de las defensas, el mundo de la inmunología es fascinante y desde 1770 y resto se comenzó a conocer la respuesta del sistema de defensa de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo existen dos sistemas de defensa maravillosos. Uno se conoce la inmunidad celular. Para ponérselos así como ejemplo, por ejemplo, hay células especializadas que si entra un virus, las células van, atacan, se comen a la célula infectada y se comen al virus, lo engullen, lo atrapan y lo destruyen. De tal manera que esas células especializadas, lo que es el sistema de defensa celular, va limpiando las células enfermas y va eliminando los virus. Estos son los linfocitos T, ese es su nombre. La otra parte del sistema inmunológico es los linfocitos B. Estas, ustedes se pueden sentir familiarizados con el término anticuerpos. Entonces, los linfocitos B tienen anticuerpos especializados. Hay anticuerpos que se llaman, por ejemplo, inmunoglobulina A, que se encuentra en las mucosas. Entonces, tenemos defensa en la boca. Tenemos defensa en el intestino, porque esos anticuerpos están ahí. Tenemos, por ejemplo, anticuerpos inmunoglobulina G que están en la sangre. La inmunoglobulina G son esos anticuerpos de memoria, que cuando, por ejemplo, aparece por segunda vez un mismo germen, ya esos linfocitos que producen esas inmunoglobulinas G las liberan rápidamente y bloquean a ese germen que ya conoce nuestro cuerpo. Está la otra que está también en la sangre que se llama inmunoglobulina M. Esta es una maravilla, porque esta es como la que se despierta primerito, como es la más lista, por decirlo así. No es de memoria, sino que entra algo extraño. Los linfocitos B producen anticuerpos, en este caso la inmunoglobulina M, y rápidamente van a neutralizar. Más o menos la inmunoglobulina M, que es el anticuerpo como rápido, por decirlo así, se expresa aproximadamente entre el día 7 y el día 15.
En general, el día 15 ya tenemos ese tipo de anticuerpos defendiendo de la enfermedad. Y tenemos el otro anticuerpo, la E. Entonces tenemos diferentes tipos de anticuerpos que están especializados para diferentes funciones. Esto lo explico porque es importante en el tema de las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas están relacionadas con el sistema de defensa. Ahora, ¿dónde se producen todas estas células? Estas células se producen en diferentes lugares. Y ahí voy a terminar esta respuesta, si no tenés alguna otra pregunta en relación a este tópico. Nuestro sistema de defensa está en todos lados. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que tenemos ganglios, que tenemos, ay, se me creció un ganglio por aquí, se me creció un ganglio en la pierna, tengo ganglios en el abdomen. Entonces los ganglios son unas pelotitas como un rosario que está en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y ese es un sistema de defensa especializado que produce esas células que estaba hablando anteriormente y también esas células que producen anticuerpos. El vaso también tiene defensa, el hígado tiene defensa, la médula ósea tiene defensa. Ahí se producen esas células y el timo que está por estos lados. De tal manera que son órganos especializados, no solo, digamos, para la digestión en el caso del hígado. El hígado por excelencia es un órgano primario de defensa. De tal manera, aquí quiero concluir esto, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque el sistema de defensa está en todos lados. O sea, buena nutrición, buen estilo de vida, ese tipo de cosas mejoran las defensas del ser humano. El cuerpo tiene mejor capacidad para responder frente a cualquier agresión que puede ser inducida por virus, por bacterias, por hongos, por diferentes microorganismos. Gracias, Javier. Gracias, doctora. Ahora, doctora Argüello, en resumen, ¿qué es una vacuna? ¿Qué nos puede decir sobre la vacuna con micrófono abierto, doctor? Buenos días. Estamos viendo que las vacunas son sustancias que se introducen en el cuerpo humano para que el cuerpo pueda crear sus propios mecanismos de defensa, pero que esa introducción que le hacemos de ese microorganismo no le produzca la enfermedad. Para ello se utilizan diferentes plataformas, diferentes mecanismos o metodologías para poder hacer las vacunas. En el caso específico de las vacunas actuales, hay 4 tipos de plataformas o métodos para hacerlo. ¿Verdad? Una de ellas es que te agarran el virus se debilita y una vez debilitado el virus o inactivado, que quiere decir que el virus, aunque te lo introduzcan, no te va a producir la enfermedad, el cuerpo va inmediatamente que entra a crear sus defensas. O sea, van a identificar un cuerpo extraño y inmediatamente levantan sus defensas y avisan al cuerpo para que el mismo cuerpo vaya tirando más defensa y al mismo tiempo enviando mensajes para que ya te quede en la memoria. Como que ves la foto de una persona, ¿verdad? Que la próxima vez que la ves, vos la reconoces e inmediatamente actúas. Este sería el mecanismo como funcionan todas las vacunas. La primera que le decía era el virus atenuado o inactivado. El segundo es que agarras un virus, por ejemplo un adenovirus, que son las vacunas actuales, agarras un virus, ese virus lo debilitas y dentro de ese virus le metes una proteína, que la proteína es una parte apenas del virus, ¿verdad? Como que digamos le metes, por decir así, una uña mía, pues le metes dentro del otro virus. Y entonces este virus entra al cuerpo, no te produce la enfermedad de este virus, porque este virus tiene activado, solamente sirve como medio de transporte, como un vehículo, ¿verdad? Que lleva adentro a una persona y luego cuando entra, el cuerpo se revienta esa célula y el mismo cuerpo comienza a producir más proteínas y las proteínas del virus, inmediatamente viene la defensa, lo cubre y ya lo identifica. Otra es la que se hace con ARN, ¿verdad? Que son las nuevas. Las vacunas nuevas, pero que son vacunas que tienen 20 años ya. Lo que pasa es que no se había hecho así tan grande, pues que es la Pfizer
y la Moderna. Ahora, en este caso, lo que utilizan es un ARN mensajero, o sea, te introducen un pedacito de la proteína del virus para que ésta se reproduzca dentro del cuerpo e inmediatamente el cuerpo haga las defensas. Prácticamente las vacunas son bastante seguras y además son eficaces. Ahora bien, ¿qué tanto puede haber o qué tantos problemas puede haber de las reacciones de la vacuna? Las reacciones de las vacunas, recuerden que son normal porque te están introduciendo un cuerpo extraño. Lo voy a poner de otra manera. Si a mí yo voy caminando, ¿verdad? Y se me mete cualquier cosita en el ojo, eso es un cuerpo extraño, inmediatamente yo comienzo a parpadear, inmediatamente comienzo a tener lagrimeo, reacciono, busco cómo abrirme el ojo, cómo sacarme el cuerpo extraño que tengo ahí. Bueno, eso mismo que todos lo hemos vivido es exactamente lo que sucede dentro del cuerpo cuando entra un cuerpo extraño a través de la vacuna. Entonces pueden haber varias reacciones, pero estas reacciones pueden ser porque la vacuna da sus reacciones propias, porque la vacuna estuvo mal almacenada, porque la vacuna fue puesta con una mala técnica, inclusive se ha visto reacciones que nada tienen que ver con la vacuna. Por ejemplo, hay gente que ha fallecido después que la vacunaron y dicen es la vacuna. Bueno, no sabes, tenés que esperar, ¿verdad? Tenés que hacer un análisis para revisar efectivamente si fue por la vacuna o no, ¿verdad? Y hay gente que inclusive le pones la vacuna y se desmaya, o se pone sudorosa, pálida, o se le baja la presión. Y todo esto es producto de reacciones que no tienen que ver con la vacuna, ¿verdad? Que son reacciones propias de las personas. Y tenemos reacciones leves, reacciones moderadas y reacciones severas. Las reacciones leves las vemos en nuestros hijos cuando los vacunamos. Dolor en el sitio de inyección, un poco de calenturita, se siente maluco, dice la gente, ¿verdad? O sea, te sentís mal, te sentís con el cuerpo adolorido, ¿verdad? Puede haber ese tipo de reacciones. También puede haber, en algunos casos puede dar alergia, ¿verdad? Pero son casos raros. Y ya las reacciones moderadas, pues ya te da fiebre, dolor de cabeza, te puede dar mucho dolor en el cuerpo. Esas son básicamente las reacciones, ¿verdad? Y las severas son reacciones ya que se presentan en casi todas las vacunas después de más de 1 millón de personas vacunadas. Y las reacciones severas se han visto muy poco, ¿verdad? Y normalmente no son, o sea, se presentan más esas reacciones con la gente que no se ha vacunado que con la gente que se ha vacunado. Gracias, Javier. Gracias, Lionel. El doctor Hernández, en mucha experiencia ha habido en Nicaragua con vacunaciones. Me gustaría que nos pudiera referir algo sobre la historia de las vacunaciones en Nicaragua. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Esperamos ser útiles en esta importante tarea de la vacunación anti-COVID. A ver, la experiencia en Nicaragua, y la mayor parte de los participantes han tenido que ver en esta experiencia, ya sea que cuando niños los vacunaron o ahorita han llevado a sus hijos a vacunarse. De modo que todo el mundo ha tenido algo que ver con las vacunas. Y en Nicaragua, para resumir mucho la historia, es decir, es un país que se ha distinguido dentro del conjunto de países del continente como uno de los países que siempre ha asegurado coberturas muy, muy adecuadas, muy aceptables en todo el tipo de vacunas, incluso con las variaciones que ha tenido el programa ampliado de inmunizaciones que han promovido OPS y UNICEF durante las últimas 4 décadas y ha hecho que evidentemente detrás de esto haya toda una experiencia de capacitación del personal, de protocolos escritos muy adecuadamente, pero sobre todo de una estructura de la red de frío para conservación de vacunas muy amplia, es decir, antes incluso se tuvieron que tener refrigeradoras a gas en donde habían puestos de salud que no tenían energía eléctrica. Hoy ya hay energía eléctrica, mucha mayor cobertura, ¿sí? Y se han tenido toda una experiencia en manejo y almacenamiento de vacunas, transporte de vacunas,
con bastante seguridad. Los regímenes de pérdidas en Nicaragua son bastante bajos, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay una experiencia muy, muy importante, pero tal vez el elemento más destacado, ¿sí? Es que ha habido una articulación desde los años 80, una articulación muy consistente, muy fuerte, entre lo que son los servicios de atención de primer nivel, es decir, el personal de enfermería, médicos en los primeros niveles de atención, con toda una serie de activistas de la salud que hemos llamado brigadistas de salud, promotores de salud, las parteras. Se ha mantenido todo un nivel de articulación muy importante en base al cual se logra, es decir, por más que se tengan recursos profesionales en un sistema, no se llegan a esas coberturas de la manera tan eficaz y en tiempo, y sobre todo en movilizaciones tan amplias como son las Jornadas Nacionales de Salud cada año, ¿sí? Y esa articulación al menos hasta los últimos años había significado un capital acumulado por Nicaragua que hacía que mostrara unos resultados muy importantes. Yo quiero destacar también el hecho de que tanto en el planeta como en Nicaragua también, hoy se está dando un cambio muy importante. El hecho de que estemos hablando aquí de vacunas, que todos los medios de comunicación todos los días están hablando de vacunas. La gente esta epidemia ha democratizado el conocimiento de manera muy, muy, muy significativa. No solamente un conocimiento de epidemiología, sino el conocimiento de los biológicos de las vacunas. Tanto así que tenemos que admitir que hay una diferencia cultural muy importante. Por eso yo reseñaba, muchos de los participantes aquí han sido vacunados o han llevado sin cuestionar las vacunas, sin mayor informe sobre las vacunas, a sus hijos a vacunar. Y hoy por hoy todo el mundo demanda tanta información y hay tantos cuestionamientos. Hoy, es decir, vamos a hablar seguramente en el transcurso de esta reunión de todas las dudas y temores que se tienen. El doctor Arguello nos acaba de hablar de efectos secundarios y de eso no se hablaba antes. Como se vacunaban niños, no importaba mucho. A los niños les dio fiebre, a los niños les dio dolor, se enrojeció el brazo, todo eso, y poca gente protestó. Hoy por hoy, como vamos a vacunar sobre todo adultos, los adultos parece que tienen más poder de protesta que los niños. A los niños nosotros mismos los hemos llevado a vacunar y le hemos puesto el pañito de agua caliente en el brazo, le hemos dado el acetaminofén, los hemos cuidado cuando le dio fiebre. ¿Y sí? Pero ahora que nos van a vacunar a nosotros, estamos demandando información. Eso está bien, eso es progreso en la humanidad, eso es democratizar la información. Muchas gracias. Javier. Estoy siendo disciplinado. Gracias, doctor, por avisarme. Vamos a entrar a un segundo tema. Muchas gracias, doctor Hernández, que es la vacuna anti-COVID-19. Tenemos algunas preguntas. Pero antes de entrar, tenemos ya una inquietud que nos están enviando. Dice, buenos días, estaba viendo que las vacunas de AstraZeneca que fabrican en la India están dando reacciones de coágulos de sangre después de ponerse la vacuna. En algunos países europeos están en alerta ante esta reacción. ¿Qué opinión de esta situación o reacción? Esto nos lo dice una persona que nos está viendo, el señor Gerardo García. Leonel, doctor Hernández. A ver. Sí, básicamente, perdón. Ok, comenzamos, Carlos, yo luego lo completo. Bueno, básicamente es cierto que se han reportado 30 muertes por fenómenos coagulatorios y varios países han suspendido sus programas de vacunación anti-COVID con la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, tenemos que señalar que esos mismos países han declarado una suspensión temporaria en espera de una investigación
que realmente demuestre lo que hasta ahora no se ha demostrado, que haya una asociación directa entre vacuna y muerte por coagulación, ¿sí? Además de eso, bueno, eso ya está responsabilizada la Agencia Europea de Regulación de Fármacos, la EMA, ¿sí? Y se ha comprometido en 14 días a presentar esto, para que estos países que han suspendido la vacunación, Dinamarca, Noruega, Italia, Estonia, Lituania, sí, una serie, hay otros que se han negado a suspender, porque han valorado que primero, no hay demostración real y que el costo-beneficio sigue siendo muy alto. La vacuna está demostrando todavía un altísimo beneficio. El hecho es que no hay una diferencia entre la tasa de muertes por coagulación en la población general que en la población de vacunados. Eso quiere decir que no hay riesgo diferencial, no se puede hacer una atribución directamente de causa-efecto. Y además de eso, son 30 muertos en 5 millones de personas vacunadas. Lo han comparado con el mes de febrero de muertes en España, y en España han habido, ojo, 800 muertes durante el mes de febrero por cada 5 millones de habitantes. Si lo comparan con 30 muertes por 5 millones de vacunados, evidentemente el riesgo diferencial sigue siendo muy, muy mal. Es decir, que el beneficio es mucho más alto. No sé, yo quedaría ahí si quieren. Básicamente, solamente insistir en la importancia del seguimiento por parte del Ministerio de Salud de las reacciones postvacunales como se está haciendo en todos lados del mundo. Vos le pones la vacuna a la persona tiene que estar media hora ahí sentada esperando, ¿verdad? La mayoría de las reacciones, si hubiera una reacción, digamos, de alérgica fuertísima, eso te lo da en segundos, pero se deja media hora para esperar a ver si no tienes ninguna otra reacción. Y se ha visto inclusive que a alguna gente hasta se le baja la presión y todo, pero es por un poco lo que explicaba Carlos, ¿no? El temor, la cosa de, en vez de estar pensando, me va a proteger, estoy pensando a ver si me puede dar algo, voy con miedo, ¿verdad? Igual como cuando lo van a inyectar a uno lo primero que piensa es, ay, ojalá y no me duela. Bueno, por ahí más o menos va la cosa. Entonces, es importante que el Ministerio de Salud lleve registro de la persona, que después que esa persona se vaya del lugar, pueda estarla contactando durante varios días para identificar cuáles son las reacciones secundarias que se presentan. Y entonces decirle a la población para uno estar atento de lo que son las reacciones normales. Suponete, esperamos que no, ¿verdad? Una de estas personas que ya han sido vacunadas en los hospitales con insuficiencia renal crónica muere mañana. ¿Qué va a decir la gente? Que fue producto de la vacuna y posiblemente no tenga relación la vacuna con ello. Por eso es importantísimo que el ministerio monte ese sistema de vigilancia. Gracias, doctor. Entramos al segundo tema de hoy, que es la vacuna anti-COVID. Ya pasamos a algo más específico. Doctora Somarriba, háblenos sobre las vacunas que se están comenzando a aplicar y que se estarán aplicando en Nicaragua. E interesa muchísimo saber sus indicaciones, sus contraindicaciones. Y aprovecho también este momento para preguntarle sobre la seguridad de las mismas, percibiendo que hay mucha desconfianza de parte de algunas personas. Bueno, vamos a hablar sobre las vacunas que hemos escuchado, que ha sido nombrado por el gobierno de Nicaragua. La primera vacuna que se nombró fue el Sputnik, que es la vacuna rusa. Esta fue nombrada ya hace varios meses y ya está en Nicaragua y ya se está aplicando. La otra vacuna es la Covishield, que es la misma vacuna de AstraZeneca. O sea, en la India se produce la vacuna Covishield y lo produce el Instituto Sérico de la India, que es un instituto muy grande que abastece el 60% de vacunas de la población mundial. Este instituto toma la fórmula de AstraZeneca con permiso de AstraZeneca y prácticamente es un instituto que está produciendo la misma vacuna de AstraZeneca con los mismos componentes, la misma fórmula, solo que recibe el nombre de Covishield. Y la otra vacuna es la vacuna propiamente dicha, la que estaban hablando ahorita los doctores, de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Estas vacunas tienen casi el mismo principio.
en cuanto a su fabricación. El doctor explicaba que estas vacunas son elaboradas a través de un virus que se llama adenovirus. El adenovirus se pone inactivo o poco activo, se le introduce una parte del SARS-CoV-2 del virus. Entonces este virus que está atontado comienza a producir pues algunas partículas del SARS-CoV-2, se entra en el cuerpo y nosotros comenzamos a formar anticuerpos. Ese es como el principio general de estas 3 vacunas. Entonces, vamos a hablar de Sputnik. La vacuna Sputnik es formulada por el Instituto Gamaleya, que fue fundado en 1891. Esto históricamente es un instituto reconocido científicamente. Hablo de esto porque es importante conocer la historia, de dónde vienen las cosas y de la seriedad pues, de los estudios. Esta vacuna ya pues, prácticamente está en fase 3, se conoce el artículo de la fase 3, está siendo aplicada en diferentes partes del mundo. Uno de los países que ha aplicado bastantes cantidades de dosis es Argentina. La vacuna de Sputnik tiene una protección del 92%, o sea, esto significa de que qué cantidad de personas se van a infectar si recibe la vacuna. Se van a infectar aproximadamente 8 personas de cada 100. Pero lo importante de esta vacuna es que la protección para la mortalidad y para la gravedad y de todas las vacunas es del 100%. O sea, puede ser que yo me infecte, pero que no me muera si me vacuno. Puede ser que yo me infecte, pero que no me pongo grave. Porque grave por el virus, ¿verdad? Entonces estoy hablando que quiero dejar claro esta parte porque puede haber una confusión de la reacción adversa de la coagulación de los 30 casos que se mencionaron con lo que estoy diciendo ahorita. Lo que estoy diciendo nuevamente es que la vacuna protege en el 100% de la mortalidad. O sea que si 100 personas se vacunan contra el Sputnik, contra la AstraZeneca, que son los datos que se han conocido, o contra la Covishield, que es la misma de AstraZeneca, la protección es para evitar la mortalidad es del 100%. O casos muy graves es del 100%. De personas que se infectan, ahí voy, personas que se infectan, o sea, que se vacunaron, pero que no tuvieron la protección, les entró el virus, se enfermaron, pero no se murieron. Creo que puedo dejar claro el concepto. Entonces, la vacuna prácticamente nos ayuda a no gravarnos. Eso es algo, pues, que quede claro, la seguridad de la vacuna, en ese sentido, la efectividad. La vacuna Covishield, que es la que se fabrica en la India, esta vacuna es la que también está en Nicaragua o va a entrar a Nicaragua. No manejo si ya la tenemos y ya se están administrando en este momento. Pero esta vacuna es la misma fórmula de la de AstraZeneca. La protección de esta vacuna andan alrededor del 70%. O sea que de 100 vacunados, 70 no van a adquirir el virus. Pero el 100%, de ese 30% que se puede infectar, digamos, esas 30 personas que tienen la posibilidad de infectarse porque la protección es del 70% de la Covishield y la AstraZeneca. Entonces, si tenemos 100, 70 van a estar protegidos y 30 probablemente no. Estos 30, si agarran el virus, el 100% de estos 30, por consecuencia del virus, porque no se hizo la protección del 30%, depende de cada cuerpo, esas 30 personas no van a morir. O sea que la protección para la mortalidad y la gravedad es del 100% en la vacuna. De manera general estoy hablando en las vacunas que van a entrar a Nicaragua. Ahora, de las reacciones adversas que conocemos de la Sputnik a través de la experiencia de Argentina y de los artículos publicados, en general lo que se menciona del Sputnik es que tiene reacciones adversas locales. En el brazo pueden tener dolor, pueden tener malestar general, pueden tener dolor de cabeza, dolor en los ojos, dolor en las articulaciones. Eso dura aproximadamente 48 horas. Si se pasa después de 48 horas, entonces hay que pensar que la persona ya estaba incubando el virus, el SARS-CoV-2. Esa es una cosa. Las indicaciones. Toda persona que está sana
que no está enferma. Por ejemplo, si tiene una enfermedad crónica y está descompensada, digamos una enfermedad del corazón y está descompensado, o una enfermedad de hipertensión y la tiene descompensada completamente. Entonces, todas las personas que están enfermas con alguna situación, esas personas no se pueden vacunar. Tienen que estar sanas dentro de su cronicidad. Tienen que estar controladas dentro de su enfermedad crónica. Ese es el requisito. La otra persona que no se debe de vacunar son aquellas personas que van a los hospitales por alergia, o sea, que son alergias graves. Esas son las que no se deben de vacunar. La otra persona que no se debe de vacunar en este momento son las mujeres embarazadas. Pero sí se están vacunando y está aprobado por la Organización Mundial de la Salud las personas que dan lactancia materna. Después, si a la persona le dio, por ejemplo, o está con COVID-19, ¿se debe de vacunar en ese momento? Pues no, tiene que estar sano la persona para que se pueda vacunar. El hecho que le haya dado COVID-19 no significa que no se va a vacunar porque las defensas no son óptimas, no son buenas, no son excelentes. Se ha visto en varios casos que esta enfermedad puede repetir. Eso es de manera general en cuanto a las vacunas. Muchas gracias, doctora. En programas anteriores y ha sido referido en otras ocasiones. Recordemos que cuando hay alguna afectación a la salud, cuando hay algún trastorno, algún problema de salud, recordemos preguntar a nuestros médicos a las recomendaciones específicas. Esto no exime que nosotros podamos hacer nuestras consultas a los médicos en estos casos de alergia, en los casos que se estén tratamiento, por ejemplo, oncológicos, tratamientos de cáncer. Entonces hay que consultarle a los médicos de cabecera, a los médicos personales sobre las indicaciones específicas para ponerse las vacunas. Y lo que decía la doctora, que también me gustaría reafirmarlo, es recordar de que aun y cuando las vacunas son seguras y podemos confiar en las vacunas, pero esto no significa que tenemos que descuidar bajo ningún punto de vista las medidas de prevención del contagio de la COVID-19. Tenemos una pregunta, pero la vamos a dejar luego, se las dejo para que la vayan viendo, de qué opinión hay sobre la vacuna Johnson & Johnson. Y doctor Argüello, con todo esto de la vacunación, hemos venido yendo a hablar del mecanismo COVAX. ¿Nos podría hablar un poco sobre esto y cuáles son las vacunas aprobadas bajo este mecanismo de la OPS-OMS? Sí, en primer lugar, el mecanismo COVAX es un grupo de colaboración para asegurar un acceso equitativo en las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo. O sea, normalmente los países desarrollados tienen la vacuna y luego viene a los países empobrecidos como el nuestro, 9 meses, un año, inclusive algunas de ellas no están o sea, nunca llegan. Por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que sería muy necesaria en este país porque la primera causa de muerte es el cáncer cervicuterino y pudiéramos evitarlo con esta vacuna, no la tenemos y hace 6 años ya la tienen los países desarrollados. Entonces ellos lo que están haciendo es disminuyendo ese acceso y yo creo que lo han logrado hasta cierto punto, porque en diciembre se puso la primera vacuna en Estados Unidos y ya vemos que ya se están aplicando 3 meses después vacuna, no solamente en otros países, sino también aquí en el mismo Nicaragua. Entonces, este mecanismo COVAX lo que hace básicamente es buscar cómo hacer una compra global y que esa compra global te garantice para que los países tengan acceso a la misma. En el caso de Nicaragua, junto con 9 países más, va a ser totalmente gratuito. En el caso de otros países, como Venezuela, por ejemplo, tendrán que comprarlo, pero la compran a un precio mucho más aceptable. Eso es lo que es el mecanismo COVAX. Va a cubrirnos el 20% de las necesidades de nuestro país. Necesitamos cubrir un 80% de la población lo más rápido posible. Sin embargo, ellos nos van a apoyar nada más con el 20% de esto. Y la próxima semana ya vienen las primeras 135,000 vacunas. Ellos van a venir todos los meses
enviándonos vacunas y Nicaragua tenemos que estar listos con un plan de vacunación que sea público para poder aplicar estas vacunas. Por otro lado, es importante estar claro de que las vacunas requieren 2 dosis, todas excepto la Johnson & Johnson. ¿Eso qué significa? Que si te aplican una vacuna hoy, por ejemplo, de Sputnik, la segunda dosis tiene que ser la misma vacuna Sputnik y a los 21 días. Si te aplican una de AstraZeneca, la segunda tiene que ser entre 6 a 12 semanas después, inclusive con la misma vacuna. Si te ponen la de Covishield, con la misma Covishield, ¿verdad? No puedes estar intercambiando una marca con otra. No es recomendable eso. En el caso de la vacuna Johnson & Johnson, es la única vacuna conocida hasta ahora que se pone una sola dosis, que al igual que todas las que vienen aquí, pueden mantenerse a nivel de refrigeración y su eficacia es un 60%, quiere decir que de 100 personas vacunadas, 67 quedan protegidas y las restantes personas que se vacunaron, que serían 33, van a estar vacunadas, pero no van a estar protegidas contra la enfermedad. Entonces es importante esto. Lo otro, para finalizar, es cómo debería ser un centro o un puesto o un espacio o un lugar de vacunación. En primer lugar, tiene que ser un lugar que haya suficiente ventilación. En segundo lugar, tiene que estar muy bien organizado para que toda la gente, como decía el licenciado Barreto, siempre continúe manteniendo las medidas de prevención. Entonces, digamos, si nos citan pues, a los que tenemos mayores de 60 años a un lugar, pues todos deberíamos ir con nuestra mascarilla bien ajustada, bien tapada, ¿verdad? Deberíamos ir con careta facial si nos es posible, a una distancia de 3 brazos de distancia entre una y otra persona, o al mínimo 2 metros. Debería haber alguien ahí del MINSA, ¿verdad? O algún voluntario, algún brigadista de salud, señalándonos para que no nos acerquemos mucho, para que mantengamos esa distancia, ¿verdad? Y obviamente deberían haber sillas separadas a 3 metros de distancia, y digo 3 metros porque cuando te pones de pie se disminuyen los 2 metros, si estuviera 2 metros, entonces 3 metros de distancia a la silla, porque habrá gente que necesita sentarse. La otra cosa importante es que una vez que la persona entre, entonces debe recogerse toda la información de esa persona y explicarle, educarle sobre la vacuna. ¿Qué es la vacuna? ¿A dónde se la van a poner? ¿Qué es lo que pudiera sentir? ¿Cómo se va a comunicar en caso que tenga algo? Y que tiene que esperar una media hora sentadito y después ya le van a decir que se vaya y que le tienen que dar su carnet. Luego otras personas, que normalmente son 5 personas, porque la vacuna vos la abrís y entonces esperas media hora y ya luego puedes vacunar. Entonces, si es de 5 dosis o de 10 dosis, entonces lo ideal es tener como en batería, pues varias gente para que vos vayas vacunando siempre con la distancia de esa persona y posteriormente esta persona vaya a sentarse y se vaya con su carnet, que tiene que ser diferenciado de otro color o de cualquier otra cosa, y quedándole muy claro de que la próxima vacuna le toca en tal fecha y de tal marca. Gracias. Gracias. Doctor Hernández, hay mucho que hablar ciertamente sobre la vacuna y su importancia. Asuntos relacionados con la planificación, la información con la que debería contar la información, qué es lo que podríamos esperar estando ya disponibles estas vacunas, doctor. Su micrófono, doctor. El doctor Argüello ya nos está recordando que la próxima semana ya vamos a tener 235,000 dosis de la vacuna AstraZeneca. No sabemos, es decir, por la información que tenemos, las dosis disponibles de Sputnik con que se ha iniciado la vacunación de las personas con insuficiencia renal son relativamente pocas, van a avanzar hacia los pacientes con cáncer, de una manera que a nosotros nos sigue preocupando. Y para responder más concretamente la pregunta, es que vamos a tener esa cantidad de dosis y no vamos a tener una forma para aplicarla a los grupos que necesitamos vacunar de manera acelerada. Entonces, la planificación que se requiere, al menos no la tenemos pública. La OPS afirmó que Nicaragua ya había presentado plan, pero el que más debería conocer ese plan, que es el pueblo nicaragüense, no lo ha conocido.
Entonces, ese es un plan que no puede quedarse en el escritorio. Tiene que ser informado. Sobre todo ahorita que 235,000 dosis de vacuna AstraZeneca tienen que vacunarse rápidamente a los grupos más priorizados. Está bien que sean los de enfermedades crónicas más graves, no, está bien, son los que más riesgo corren en términos de casos graves y mortalidad. ¿Por qué? Porque la primera fase del plan de vacunación busca reducir mortalidad. Nosotros no nos vamos a cansar de insistir en esto, porque eso tiene dos connotaciones. Es cubrir los grupos priorizados, es decir, que realmente tienen riesgo para morir, para casos graves y para morir, ¿sí? Y en el menor tiempo posible cubrirlos. A partir de ahí, ya después se puede con mayor calma entrar a otras fases de vacunación hacia las poblaciones menores de 60 años y a otros, y avanzan los estudios para menores de 18 años, para embarazadas, como ya habló la doctora Samarriba, ¿sí? Ya hay estudios en marcha sobre esto. Pero hoy por hoy se requiere de manera urgente, es decir, estamos tardíos de conocer el plan de la primera fase, que reduce rápidamente mortalidad, que no puede ser con este mecanismo de ir a las unidades a las que acuden los enfermos y los beneficiarios son los que les tocó ese día. Nosotros nos preguntamos si los insuficientes renales o programa de diálisis que les toca al siguiente o a la semana, ¿cómo van a ver? ¿Queda el puesto de vacunación armado en este hospital para los que van llegando? Eso no ha sido aclarado. Nos han dicho que los equipos van del hospital tal al hospital tal el día tal. Y entonces nosotros no tenemos una meta de qué cobertura va a cubrir en una semana y mucho menos en un mes. Y eso sí lo tenemos que tener claro. Aquí el ritmo de vacunación tiene que ser acelerado y por eso se necesita utilizar esa estrategia, pero 10 estrategias más. Puestos de vacunación en los barrios, puestos de vacunación en centros de trabajo, puestos móviles de vacunación para buscar gente de la tercera edad con morbilidades que les impiden su movilización. Es decir, toca combinar mucho para rápidamente reducir mortalidad. Entre eso, también vacunar al personal de salud de primera línea, vacunar a los personal de servicios esenciales que tienen mucho contacto con población del cual no conocen si tienen COVID o no. El personal de la policía, es decir, los que están en contacto, migración y extranjería, los Servigov, hay mucho personal que atiende, está obligado a tener mucho contacto directo con población que no saben si está infectado o no y por lo tanto corre mucho riesgo. Esa primera fase necesitamos un plan urgente, saberlo. Entonces, a partir de esto, nosotros quisiéramos tener conocimiento. Ya sabemos que tenemos la próxima semana aquí 335,000 dosis. Eso, si lo dividimos en dos, en términos de personas, nos da 160,000 personas que podemos inmunizar en esta primera oleadita, digamos, etapa de vacunación. Eso nos cubriría a casi todo el personal de primera línea de los servicios públicos y privados, de salud públicos y privados, y todos aquellos médicos que tienen consultorio de barrios, que fueron los que aguantaron la curva ascendente de COVID del año pasado y que no han sido contemplados en ningún listado. Entonces, y los casos de enfermos mucho más crónicos y de mayor riesgo. Nos da para avanzar bastante, son 335,000 dosis, más de 160,000 personas que podemos inmunizar con lo que está obligado a tener un plan público, debidamente informado, y además toda la información que ya el doctor Argüello señaló. Y tienen que modificar el consentimiento informado. La OPS ayer dijo que no entraba dentro de sus recomendaciones
el consentimiento informado. Yo quisiera pararme un medio minuto en esto, porque es muy importante. Es cierto, nunca se ha pedido consentimiento informado que lo firmen los papás para autorizar la vacunación de los niños. Fíjense las diferencias que hay en términos de los programas anteriores y lo que ahora se exige en los servicios y las exigencias de la población. Eso significa que avanzamos. Pero entonces, y nosotros no nos oponemos al consentimiento informado porque eso obliga a la gente a informar a la población para que esté clara y tenga la confianza de que lo que se está ofreciendo y esa vacuna que se le está aplicando no solamente la necesita, le trae beneficios, sino que también es segura. Pero tiene que incluir en el texto y quitar, perdón, 10 segundos, quitar la parte que supuestamente se exime al Estado. Eso no es respaldado por ninguna ley, por ningún derecho internacional. No se puede renunciar a un derecho básico y no se puede eximir al Estado de una responsabilidad constitucional. Eso tiene que ser, esa segunda parte, tiene que ser excluida de la firma del documento de consentimiento informado. Gracias. Perdón. Muchísimas gracias. Tranquilo, doctor. Les cuento a los panelistas que tenemos muy poco tiempo. De hecho, tenemos alrededor de unos 8 minutos. Les voy a pedir bastante brevedad en sus respuestas, por favor. Doctora Somarriba, hay muchas personas que dudan de la eficacia de las vacunas que se ofertan. Me gustaría que nos comentara al respecto. Hay una pregunta relacionada que dice, a ver, una vez vacunada contra la COVID, la persona puede sin problema de razón o culpa, en conciencia, andar sin mascarilla. Me gustaría que nos hablara un poco sobre esto. Voy a pedirle 2 minutos a cada uno. Doctora, su micrófono, por favor. Sí, les envío un mensaje hablando de la vacuna Johnson & Johnson, donde les digo que no se pueden olvidar de que se debe de usar la protección, porque el hecho de estar vacunado no tiene una protección del 100%. Ya vieron que la Johnson & Johnson tiene una protección del 66%, la Sputnik del 91%, la AstraZeneca y la Covishield del 70%. Entonces hay una posibilidad de que la persona tome el virus, se enferme y lo pueda transmitir a otra persona que todavía no está vacunada. Pongamos que ya la vacunación ya va a una cantidad de población en Nicaragua vacunándose, pero esto va a dejar de estar, y algunas, porque la higiene de manos siempre tiene que estar. Eso no se puede desaparecer, la higiene de manos, durante toda la vida, porque evita muchas enfermedades. Entonces vamos a tener siempre las medidas de protección y recordándolas. El uso correcto de la mascarilla, el buen ajuste de la mascarilla con la última información, que es una mascarilla celeste médica o quirúrgica y encima la mascarilla de tela y bien ajustada. Eso hace una protección importante. 2, si tiene la posibilidad de usar la careta para proteger los ojos, úsela. 3, la higiene de manos. 4, tiene que usar el distanciamiento de los 2 metros. 5, no salir, no ir a lugares concurridos. Hay que seguir utilizando todas estas medidas preventivas. Y cuando llegue la vacuna, póngase la vacuna, porque las vacunas son seguras. Si está clasificada para la población que se elige en ese momento por el gobierno de Nicaragua, porque dependemos de eso realmente, pues quiero decir algo, realmente nosotros los médicos teníamos las expectativas, sinceramente, de ser vacunados porque estamos en la primera línea de defensa contra la COVID-19, pero no fue así. Yo siento mucho realmente y quiero aprovechar en este momento, y siempre lo digo, honrar a aquellos médicos, aquellas enfermeras, aquellos trabajadores de la salud que han muerto o que han estado muy graves en las terapias intensivas, porque tenemos muchos colegas que han salido de las terapias intensivas y otros que han fallecido. Realmente sentimos mucho que el gremio de la salud no nos hayan elegido como primer grupo a ser vacunado. Eso lo sentimos en el corazón, realmente.
Pero bueno, así son las decisiones, diferente a otros países, ¿verdad? Colegas de nosotros que vemos fotos cuando se están vacunando y toda la cosa, y aquella alegría, porque da alegría vacunarse. Entonces, finalmente, pues tenemos que seguirnos cuidando para estar presente en esta vida y seguir con nuestra familia viviendo y dándole lo mejor a nuestra familia, que finalmente creo que eso es lo más importante para cada ser humano. Las prioridades, la familia, cuidar la familia. Muchas gracias, doctora. Un mensaje más que relevante, considerando los grupos de riesgo y las prioridades en una planificación que lamentablemente al día de hoy no conocemos. Doctor Argüello, también hay personas que piensan que las vacunas pueden hacerles cambios en su cuerpo o en su comportamiento. ¿Qué nos podría decir al respecto? Hay muchos mitos que es importante desmentir, ¿verdad? Por eso, parte de la campaña que debería existir en este país de educación a nivel nacional debería ser informar sobre las vacunas, pero además desmitificar o votar todas esas noticias que son falsas alrededor de la vacuna. Entonces, quiero decirles que las vacunas son seguras y que son eficaces, ¿verdad? En el caso de las vacunas que vienen para acá, estamos hablando de un 82% de la AstraZeneca y la Covishield de eficacia y un 92% de la vacuna rusa. O sea que son efectivas y son, además de efectivas, son vacunas seguras porque se han probado en miles e inclusive millones de gente. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos ahí. Esta vacuna no te va a cambiar ni tu carácter, ni tu forma de pensar, ni tu opción sexual, tampoco te va a producir esterilidad, no te va a dar cáncer, no te va a matar en 3 meses, que son las informaciones, digamos, más frecuentes que se mueven en las redes, no te va a dar problemas psicológicos, ¿verdad? Esos son grupos antivacunas que no creen en la vacuna. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que estar claros de que cualquier pregunta como ciudadano y ciudadana tenemos derecho a hacerla. Preguntar una vez, preguntar 2 veces, preguntar 3 veces. El Comité Científico Multidisciplinario está a su disposición. Tenemos una página web, Comité Científico multidisciplinario.org, todo en minúscula, sin acentos. Usted puede entrar ahí, puede hacer sus preguntas, puede escribirnos por Facebook, puede meterse en YouTube, en Instagram, que los 14 integrantes del Comité Científico Multidisciplinario estamos a su disposición para poder contestarle todas estas dudas. Muchas gracias. Estaríamos cerrando con el doctor Carlos Hernández. Doctor, tenemos un par de minutitos. Hay muchos comentarios de temores y dudas de la gente de si se vacunan o no se vacunan. Esto lo vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales. ¿Qué nos podría decir, doctor? Tenemos 2 minutitos, doctor. Básicamente me voy a concentrar entonces en uno solo. Nosotros hemos respaldado las vacunas que el ministerio ha autorizado con carácter de emergencia. Es decir, la Sputnik V y la AstraZeneca se ha producido en Europa o se ha producido en la India. Ya la doctora Somarriba nos explicó muy bien esto. Lo que pasa es que llamar un programa de vacunación voluntaria, y subrayo voluntaria, se necesita que la demanda sea activa, voluntaria, correcto. Pero para hacer una demanda, para que yo busque mi vacuna, tengo que estar claro de mi riesgo, es decir, necesito información epidemiológica de cómo va la epidemia en el país, porque con 44 casos semanales y un fallecido, eso no me dice que corro riesgo, eso me dice que no hay pandemia. Hay que tener la información de verdad. La segunda, tengo que tener información de la necesidad de vacunarme, porque estoy en riesgo y qué beneficios me trae la vacuna. Si yo no tengo esa información, la demanda nunca va a ser voluntaria. Es decir, nunca voy a demandar. Nunca voy a buscar la vacuna. Yo necesito una campaña educativa que está tardía. Debió haber empezado hace meses, en donde se le explicara muy bien estas cosas a la población sobre la efectividad y la seguridad de las vacunas que hemos hablado aquí, sin temor. La gente debe tener confianza. Y debe tener confianza no solamente de que se va a proteger y que no va a tener mayores efectos secundarios, sino que además de que el Estado va a tener la protección
con las personas que se vacunen, independientemente de los efectos que tengan. Si se tiene esa confianza, entonces sí se puede hablar de un programa voluntario. Sin esa campaña de educación, sin esa campaña informativa, no se puede hablar de programa voluntario. Nadie elige estar desinformado. Nadie elige voluntariamente ser ignorante del riesgo o de los beneficios ni de la necesidad de vacunar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Con esto estamos terminando el webinar del día de hoy. Agradecemos la presentación de los panelistas y de la audiencia. Solo un mensaje muy rápido. Aquí es una invitación a que nos vacunemos con la mayor urgencia posible. Hay que tener mucho cuidado de aquellos ofrecimientos de vacunas. En este momento hay que tener mucho cuidado con ofrecimientos de vacunas por la libre. En este momento recordemos de que la vacunación está siendo llevada por el Ministerio de Salud y hay que seguir las indicaciones. Muy buenos días y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos.